Y vemos esta fórmula, habíamos visto en solución la parte simplemente homogénea, ¿no? Y corresponde a cuando tenemos raíces reales, ¿no? Los exponenciales. Bien, en este caso, para reemplazar, tendremos y es c igual a constante 1 elevado a 1x, simplemente x, más constante 2 elevado a 2x, ¿no? Por la raíz que hemos reemplazado, valor de la raíz. Y esto sería ya nuestra solución complementaria, ¿no? Que es parcial a la general, ¿no? Bien, a continuación, al aplicar la fórmula de d, tendremos entonces esta relación, ¿no? Así tal cual está, ¿no? 1 sobre fd multiplicado por la función q, ¿no? Que es simplemente lo que tenemos en el segundo miembro, ¿no? Del problema, de la ecuación del problema. Ahora, sabemos que f que depende de d, tenemos esta relación d al cuadrado menos 3d más 2, que es simplemente lo que habíamos configurado para la solución complementaria. Entonces, llega a ser que al reemplazar en la fórmula tenemos una simple división de 1 sobre d al cuadrado menos 3d más 2, ¿no? Hay que ejecutar esta división para obtener los coeficientes, ¿no? Y multiplicar tal como está, mantener en la fórmula, lo cual está en el siguiente cuadro. Ya, para dividir se cambia el orden de los sumandos del denominador. Significa de que si estaba d al cuadrado en ascenso, perdón, en descenso, ahora va a ir en ascenso, ¿no? 2 menos 3d más d al cuadrado, ¿no? Eso significa. Ahora sí, esta división hay que ejecutar. No lo tengo, pero sabemos que no es una división compleja, entonces le va a dar este resultado, ¿no? Es decir, al ejecutar esta división, 1 dividido entre 2 menos 3d más d al cuadrado le da ese resultado, ¿no? Que multiplicado por se mantiene. X cuadrado más 6x más 5, ¿no? Otra vez indicamos, por favor, esta división hay que hacerlo 1 dividido entre 2 menos 3d más d al cuadrado. Esa división, el resultado, o sea, el cociente le va a dar eso, ¿no? Y lo copio, ¿no? Claro, división ejecutada y ya no hay 1 sobre tantos, ¿no? Es el resultado, el cociente que va a copiar entre paréntesis. Ese cociente que multiplica este polinomio, lo ejecutamos el producto, ¿sí? Hay que multiplicar esos dos paréntesis, ¿no? Todos. Entonces, tendremos un medio multiplicado por paréntesis, seguido más 3/4 de d multiplicado por también el paréntesis y así, ¿no? Lo cual ya tenemos esta expresión, ¿no? 7/8 d al cuadrado, x cuadrado más 6x más 5. Ya. Una vez que se realizó el producto, entonces
a la vez, en los sumandos, en cada sumando hay que ejecutar ese producto, ¿no? Un medio por x cuadrado más 6x más 5. Por otro lado, 3/4 de x cuadrado más 6x más 5. Y por último, 7/8 de d al cuadrado por x cuadrado más 6x más 5, ¿no? Por tanto, tenemos este desglose. Ya. Para ejecutar todo lo que habíamos indicado, pues nos falta, pero realizar antes esta acción, ¿no? D al cuadrado por todo el paréntesis, D por todo el paréntesis, ¿no? Entonces, como D es operador, ¿no? Significa derivada, en este caso son doble, ¿no? Y en este caso simple es simple derivada, ¿no? Por tanto, primero se hacen las derivadas, luego ya se puede darle el desarrollo de los productos de los... Lo que viene es esa derivación, ¿no? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Esta simple derivada. Primero hagámoslo eso. Derivamos x cuadrado más 6x más 5. La derivada de x cuadrado más 6x más 5 nos va a dar 2x más 6, ¿no? Claro, es una sencilla operación, ¿no? Repetimos, la derivada de x cuadrado más 6x más 5 nos va a dar 2x más 6. Desaparece la d, el operador. Ya ejecutamos esta derivada. Y tenemos este resultado, ¿no? En el anterior sumando, en el primer sumando, no hicimos nada, ¿no? No se realizó nada, se conserva tal como está. En el siguiente sí. Ya. Entonces esta derivación nos da 2x más 6. Ahora, en el tercer sumando, aquí, ¿no? Es doble derivada, significa de que el contenido del paréntesis, o lo que es x cuadrado más 6x más 5, va a derivar dos veces, ¿no? En la primera derivada le va a dar 2x más 6, y la derivada de 2x más 6 simplemente va a ser x, ¿no? Repetimos otra vez. Esta configuración, esta escritura le indica que va a derivar dos veces x cuadrado más 6x más 5, ¿no? La primera derivada de x cuadrado más 6x más 5 le da 2x más 6. Y la segunda derivada de 2x más 6 simplemente le va a dar 2, ¿no? Y ya tenemos, ¿no? No hay operadores, son simplemente números. Por tanto, continuamos, ¿no? Esta operación de un medio de x cuadrado, el producto de un medio por este paréntesis ejecutamos, ¿sí? La primera ejecución es el primer producto, un medio de x cuadrado es simplemente un medio de multiplicado por 6x, se simplifica, tenemos 3x
Por último, 1 medio por 5 nos da 5 medios. Ya está lo que es el primer sumando. Ahora el siguiente nos va a dar 3/4 por 2x más 6, ¿no? Contemplando los signos. Lo que es 5, perdón, 3 medios, ¿no? Por lo que se simplifica 3/4 multiplicado por 2 y de x, y luego menos por menos 3/4 de, no, perdón, más 3/4 por 6 nos da lo que 18/4, y por último 7/8 por 2, ¿no? Nos va a dar 7/4, ¿no? Y la operación de producto, desarrollo de producto en cada sumando nos da esta expresión, en el cual podemos reducir, ¿no? Medio de x cuadrado no hay con quién, simplemente escribimos tal cual. Y en cuanto a los términos x, tenemos 3x con 3 medios de x. Y si 3x son 6 medios de x, con 3 medios de x tenemos 9 medios de x. Por último, los números. 5 medios más 18/4 más 7/4, lo cual nos dan 35/4, ¿no? Bien, al reducir, ¿no?, toda esta expresión que viene del producto de en cada sumando, ya tenemos el resultado o la solución particular, ¿no? 9 de x cuadrado más 9 medios de x más 35/4, ¿no? Como la solución general final es suma de solución complementaria más la solución particular que hemos obtenido, y tenemos ya el resultado del problema, ¿no?, que es constante 1 e a la x más constante 2 e a la 2x más 1 medio de x cuadrado más 9 medio de x más 35/4, ¿no? Resuelve. Simplemente en base a las fórmulas que hay que emplear, y las fórmulas que va a emplear está en relación a qué tipo de función Q tiene, ¿no? En este caso es la polinómica. Entonces, si es polinómica, entonces a aplicar lo que es la fórmula indicada, ¿no? Y las polinómicas siempre va a ser así tal cual está, ¿no? División. Erróneamente, anterior clase les había indicado que puede dividir, no, solo en este caso, en donde es polinómica, ¿no? Lo demás hay que seguir nomás lo que nos indica a la solución de las fórmulas, ¿no? Cuando le toca resolver la polinómica, en este caso, repetimos otra vez, x cuadrado más 6x más 5, o simplemente x cuadrado, o simplemente 6x, ¿no?, que no esté completo, pero sigue siendo polinómica, ¿no? Cuando le toque polinómica es dividir. O simplemente puede ser x, ¿no? Es decir, de que su función q puede ser simplemente x, ¿no? Entonces le toca dividir. Uno dividido entre la configuración que hemos hallado para
operadores para hallar la solución complementaria, ¿no? Uno dividido entre esa configuración con operadores. Bien, entonces con esa aclaración continuamos. El siguiente problema, ¿no? Por la fórmula D, usando métodos abreviados, ¿no? D al cubo y sobre dx cuadrado más 4 de y sobre dx igual a x cuadrado más 1, ¿no? Y aquí está otra vez, función Q. X cuadrado más 1 es polinómica, ¿no? Entonces, esta configuración de operadores, entonces, en la parte de solución particular, va a dividir 1 dividido entre d al cuadrado más 4d, ¿no? Lo cual puede desarrollar de esa forma, ¿no? Esa es lo que la solución que le indica la función Q, ¿no? Parte complementaria, solución particular. La complementaria ya lo saben, ¿no? Es lo que hemos avanzado en la parte de homogéneas. Creo que son 3 casos. En el primer caso, cuando le da raíces reales, ¿no? Entonces utiliza las fórmulas exponenciales. Y si las raíces le da imaginarias, entonces utiliza coseno, seno. Y si son combinadas, puede ser raíz real más imaginaria, ¿no? Entonces ya la tercera fórmula, que es exponencial multiplicado por este tipo de fórmula, ¿no? Coseno, seno. Eso simplemente para de recordar, ¿sí? Bien, solucionaremos este problema. Entonces, utilizando operadores, configuramos d al cubo, corresponde aquí, más 4d, tal cual está, multiplicado por y igual a 0. Para calcular la solución complementaria. Una vez que tenemos así, donde en los dos sumandos de este factor está d, se puede factorizar d, ¿no? Y queda en el interior de los paréntesis d al cuadrado más 2 al cuadrado o simplemente 4, ¿no? Luego, si igualamos a 0, d igual a 0, nos va a dar una raíz, ¿no? Que es 0. Y por otro lado, si igualamos esta expresión a 0, nos va a dar raíz de número negativo. En este caso va a ser raíz de menos 4, ¿no? Entonces, si es raíz de menos 4, nos va a dar imaginarias, ¿no? Más 2i menos 2i. Y al reemplazar en la fórmula para la solución complementaria, aquí toca constante 1 por e elevado a 0x, ¿no? Por tanto, como está elevado a 0, le va a dar 1. 1 por C1 es C1, simplemente, ¿no? Por eso está figurando simplemente constante 1, ¿no? En el otro, la parte imaginaria, ¿sí? La parte imaginaria más constante 2 coseno de, como nos dio más 2i y menos 2i, entonces eso es lo que se escribe, ¿no? Constante 2 coseno de 2x más constante 3 seno de 2x. Vea que no está el signo negativo, ¿no? Es simplemente
positiva, ¿no? Bien. Una vez que ya tiene la parte solución complementaria, ahora hay que ir a la parte de la solución particular. En este caso habíamos indicado por la función Q que hay que aplicar la fórmula de D, que es simplemente la división de 1 entre la aplicación de operadores, ¿no? En la parte homogénea. Bien, entonces, al aplicar, esta es la fórmula, ¿no? 1 sobre f de D multiplicado por Q, y Q en este caso ya hemos reemplazado, que es x cuadrado más 1. Ahora, habíamos, o mejor dicho, esta expresión, ¿no?, de D por D al cuadrado más 4, ¿no?, que hay que dividir. Entonces, por un lado, factorizamos, ¿no?, o descomponemos en dos factores, ¿no? D aparte, que es 1 sobre D, que se puede excluir. Y luego, por otro lado, la división para ejecutar será 1 sobre D al cuadrado más 4, ¿no? Y para aplicar la división lo vamos a ordenar de esa forma, ¿no? 4 más D al cuadrado. Al realizar esta división de 1 dividido entre 4 más D al cuadrado, ¿no?, lo demás se mantiene, ¿no? X cuadrado más 1, y lo que habíamos separado, 1 sobre D. Y a continuación tenemos la división, ¿no? No está la división misma, ¿no? De lo cual cada uno puede hacerlo, le va a dar este resultado. Necesitamos hasta D al cuadrado, ¿no? Es el cociente de la división. Escribimos el cociente que da 1/4 menos 1 sobre 16 D al cuadrado. Y puntos suspensivos. Ahora, una vez que ya reemplazó, ¿no?, donde corresponde, multiplica por la función Q, que es x cuadrado más 1, lo que contiene el corchete, entre corchetes, ¿no?, contenido entre corchetes. Por tanto, nos va a dar este resultado, el primer producto a ejecutar, ¿no? Luego, a ejecutar 1/4 por lo que contiene el paréntesis, ¿no? Ahora, el siguiente sumando nos va a dar menos 1/16 D al cuadrado por X cuadrado más 1, ¿sí? Bien. Ahora, Y esos puntos suspensivos. continúa. Continúa la división, pero no necesitamos más, ¿no? En vano vamos a ir a extraer todo, pero no. Hasta, ¿cuál es su función Q? Está elevado al cuadrado. Y obtiene hasta elevado al cuadrado de al cuadrado. Listo, ahí nomás necesita eso, ¿no? Suficiente eso, ¿no? Puede que no sea exacto. A eso me refiere la división, ¿no? Continúa. Entonces, hasta D al cuadrado. El primer cociente va a ser 1/4. Hablamos de la división. El siguiente cociente va a ser menos 1 sobre 16 D al cuadrado. Listo. Hasta ahí, como salió D al cuadrado, que es igual a X cuadrado, y lo copia, ¿no? Lo copia el resultado ya entre corchetes, ya, donde corresponde. Entonces ya
multiplica este x cuadrado más 1 con el contenido del corchete y ya tiene esta configuración, ¿no? Por favor, en el corte, ingresan en el mismo enlace. ¿Ya? Ahora, en esta parte, como en el caso anterior que hemos resuelto, indica d al cuadrado, entre paréntesis, x cuadrado más 1, que significa que tiene que derivar 2 veces el contenido del paréntesis, ¿no? Y lo hace tal cual, ¿no? La primera derivada de x cuadrado más 1 le va a dar 2x. Y la derivada de 2x ya van 2, ¿no? Simplemente le va a dar 2, ¿no? Y ya está. Lo demás se mantiene. Lo demás se mantiene tal cual está. Ahora, una vez que ya no tiene d, ¿no? Ya ejecutamos las dos derivadas que correspondían de x cuadrado más 1, ya le da 2. Ahora ya se puede hacer operaciones, ¿no? Ejecutamos el producto de 1/4 por x cuadrado más 1, le va a dar 1/4 de x cuadrado más 4, ¿sí? Y por otro lado, menos la simplificación de 1/16 multiplicado por 2 le va a dar 1 sobre 8, que es menos 1/8. Ahora, esta es la expresión que tenemos dentro del paréntesis, ¿no? Lo cual se puede reducir 1/8 menos 1/4 menos 1/8. Y este es 2/8, ¿no? Menos 1/8 le va a dar más 1/8. Entonces, ya tiene 1/4 de x cuadrado más 1/8, ¿no? Entre corchete. Multiplicado por 1 sobre d. Y este 1 sobre d significa integrar, ¿no? Entonces le ponemos el signo de integración respecto de d, ¿no? De todo el contenido de corchete, 1/4 de x cuadrado más 1 por diferencial de x. Ya está configurado. Entonces, una vez que ya tiene para integrar, ¿no? Es una integración sencilla, ¿no? Por lo que va a integrar sumando por sumando, ¿no? Por tanto, el primer sumando, la integración del primer sumando de integral de 1/4 de x cuadrado por diferencial de x le va a dar 1 sobre 12x al cubo, porque es 1/4 de x al cubo tercios, ¿no? Y 3 por 4 son 2. Ese es el resultado de su primera integración. Ahora le toca este, ¿no? Integral de 1/8 por diferencial de x simplemente es 1/8 de x, ¿no? Ya está resuelto. Por tanto, la solución particular le da 1 sobre 12x al cubo más 1/8 de x, ¿no? Lo cual se va a adicionar a la solución complementaria que teníamos anteriormente. Y la solución final es constante 1 más constante 2 coseno de 2x más constante 3 seno de 2x más 1 sobre 12avos x al cubo más 1/8 de x, ¿no? Ahí termina. Esta diapositiva lo voy a enviar, ¿no? Cualquier duda, entonces, que se genere de repente en el typeo, ¿no? Pero no, tal cual está. Cuando hay error yo lo digo, ¿no? Pero en este caso está bien. Veamos el siguiente problema. El problema
a continuación es de resolver por métodos abreviados, ¿no? Aplicando la fórmula TE. Lo cual es d al cuadrado de y sobre dx cuadrado menos 4 de y sobre dx más 3y igual a e a la 2x seno de 7x. ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Como habíamos indicado, para la solución particular hay que mirar bien, ¿no? En este caso es exponencial combinado con trigonométrica, ¿no? Entonces, tal cual está y aplicar las fórmulas correspondientes, ¿no? Primero